En la NBA al día preguntamos a nuestra audiencia, ¿cuál es el problema que confronta la NBA o problemas? Y las respuestas nos hicieron esperar. De hecho, hay 4 categorías principales que analizamos junto al coach Carlos Morales en la NBA al día por ritmo. Buenas a todos ustedes, donde quiera que estén en el mundo. Buenas noches allá en Asia, buenas tardes en Europa, y hablamos de Europa en este segmento. Y por supuesto, aquellos que están en las Américas, muy buenos días, algunos un poquito más tarde en la mañana, otros bien temprano en la mañana, junto al coach Carlos Morales, que está en Orlando, Florida. Les saluda Álvaro Martín. Carlos, tenemos un nuevo campeón de la Copa NBA. Un poquito más, hubo intensidad en el juego, un poquito más de emoción. Y curiosamente, el jugador, y lo digo esto como un absoluto elogio, no me malinterpreten, el jugador que propulsó a Milwaukee, y está propulsando a Milwaukee, y que quería ganar esta Copa, es un inmigrante, Carlos. O sea, tiene la mentalidad de inmigrante, de buscarse cada laurel, de pelear por él, de no tomar nada por sentado. La verdad que me quito el sombrero con Giannis Antetokounmpo, que fue el que se aseguró que el equipo llegara a este nivel y finalmente venciese un durísimo equipo de Oklahoma City. Sí, y uno pudiera decir que guardó lo mejor para lo último, ¿no? Para el partido definitorio, puntos, rebotes, asistencias, robos, tapas, o sea, su juego se desparramó por todo el tabloncillo para asegurarse de la victoria de ese equipo. Bueno, estamos en la NBA al día. Cuando empiecen los playoffs, se convierte en los playoffs al día. Y cuando lleguen las finales de NBA, serán finales al día. Así que espero que nos acompañen. Ya la frecuencia, por supuesto, de playoffs al día y de finales al día aumentará vertiginosamente. Por el momento, típicamente, emitimos esto en vivo en los jueves por la mañana en las Américas y aparece en 2 plataformas aliadas. En Uruguay, en las plataformas digitales de Ovación, que es parte del grupo El Diario El País, y en Chile en las plataformas digitales del diario El Mercurio. Así que si nos están viendo por ahí, saludos. Recuerden que hay un montón de material interesante, deportivo y no deportivo, en esas plataformas, así que disfrútenlo. Y desde ya les decimos que pueden enviar, mientras estamos en vivo, sus sugerencias, preguntas, memes, todo para incluir y enriquecer este programa. Vamos a repasar las posiciones generales, Carlos. Lo que nos chocaba era cómo está el desbalance entre el oeste y el este. Considera que Portland, con su marca, estaría a un pelito de clasificar al play-in en el este y que Sacramento estaría en 8º lugar en el este, Carlos, con la marca que tiene en el oeste. Sí, eso lo venimos señalando desde hace varias semanas, ¿no? Con la diferencia que había entre las marcas de los equipos. Primero los equipos de arriba en el oeste, y luego cuando llegas a la parte baja de la tabla te das cuenta de que hay una profundidad mayor en términos de calidad competitiva en el oeste que en el este. No sé si según siga avanzando la temporada, si esa brecha se vaya cerrando, quizás acercándose un poquito más a la media, ¿no? Pero hoy día vemos todavía una diferencia competitiva entre el oeste y el este. Se ha caído Golden State Warriors, se ha caído Minnesota, asciende como la espuma el equipo de Memphis, ya está segundo en el este. Cuando repasamos la semana, solamente una semana cortada por esta interrupción de la Copa NBA, vemos a Chicago, Carlos, un nuevo Chicago. Este Chicago es distinto inclusive al que quizás hasta comenzó la temporada. Tiene marca de 2-0 y se habla de un posible traspaso de Zach LaVine. Veremos a dónde termina todo eso. Y Brooklyn, también de capa caída con marca 0-2. Orlando también no ganó esta semana. No sorprenden los demás equipos que están al fondo de esa tabla, pero una semana abreviada por el tema de la Copa NBA, una pausa inesperada que ha permitido que equipos practiquen, Carlos, cosa que rara vez ves en la NBA. Nuestro colega Martín Seitune, que está a cargo de las redes de Ritmo en la versión NBA, lanzó una pregunta abierta al público en su cuenta de X, @RitmoNBA, y dijo, ¿qué está mal con la liga? ¿Qué no les gusta de la NBA? Obviamente no fue el tipo de encuesta, Carlos, que permitió a aquellos que estaban contentos con la NBA ser contabilizados. Era más bien, ¿qué encuentras y qué quisieras cambiar y reformar de la NBA? Los resultados fueron muy interesantes. Esencialmente, 1/3 piensa que hay un problema a nivel de liga. O sea, la presentación total de la liga. 1/3 piensa que los equipos, ciertos equipos particulares están a deber. El arbitraje se lleva a comentarios que acaparan 1 de cada 4 comentarios, y hay otros temas generales que cubren un 10% de las respuestas que recibimos en la cuenta de Twitter. Esto es lo más interesante, las respuestas más frecuentes. Vamos a empezar con la NBA como liga. Primero, la temporada regular es muy larga.
Segundo, se quejan de tener partidos, que equipos tengan partidos en noches consecutivas. Léase, la calidad del segundo partido se nota. Luego, juegos muy lentos, pausados y largos. En otras palabras, no es que el partido sea lánguido, sino todo lo contrario, es que es interrumpido. El partido tiene... Parte del efecto que tiene el ritmo que aumentó en la NBA, Carlos, es que las pausas se sienten más, porque estás acostumbrado ocularmente a ver el ritmo para arriba y para abajo. Y luego, la que más me fascina de todas, la impuntualidad de los juegos, Carlos. Coméntame tu reacción a este primer comentario y seguimos viendo categoría por categoría. Sí, obviamente se ha hablado anteriormente de que la temporada regular es muy larga, pero está bastante interesante lo de las pausas de los partidos, porque llegó un momento en el que prácticamente se pedía que se verificara, ¿no? Cuando había una jugada un poquito controversial, que se verificara cada cosa, y especialmente en los últimos minutos de un partido cerrado, había que verificar si el balón salió de este o si salió del otro, si hubo falta o no hubo falta, si fue 3 puntos o no fue 3 puntos. Y la liga tuvo que ponerse un poquito más fuerte con los árbitros y decir, no podemos estar verificando cada cosa. Ahora ustedes tendrán que utilizar el criterio de si se va a estar, si una jugada merece ser verificada o no. Y eso quizás acelere un poquito más los partidos que sí se estaban convirtiendo en algo un poquito engorroso. Ahora está la otra parte, cuando hablan de la impuntualidad de los partidos. Mira qué cosa interesante. La estrategia de las televisoras, es decir, bueno, no se pierdan a Cleveland Cavaliers y a Golden State Warriors a las 9 de la noche del este de los Estados Unidos. Y el partido empieza a las 9:15 del este, no empieza a las 9. A las 9 del este están alguien en cámara hablándonos de cómo vienen los equipos, de cómo va la cosa, de qué se espera de este partido, quiénes son las estrellas. Y vamos a la pausa. Pausas comerciales, obviamente. Y el partido, la NBA lo tiene pautado para las 9:15. Pero cuando se lo está presentando al público, lo está promocionando, lo promociona para las 9 de la noche. Entonces, el espectador que se sentó a las 9 de la noche esperando ver el balón al aire, dice, hey, esta gente son impuntuales, están empezando a las 9:15. Es fascinante, Carlos. Volvemos a esa gráfica brevemente, porque dos de esas quejas hablan de una urgencia por proteger tu tiempo, que yo creo que eso es nuevo. Esas son las nuevas generaciones, que están mucho más conscientes del tiempo y el tiempo que le quieren dedicar a algo que las previas. Eso de, por ejemplo, juegos muy lentos y pausados y largos, es que no quieren perder el tiempo con una revisión. Y que si me dices que es a tal hora, no me hagas perder el tiempo. Quiero llegar a la hora que es. Dame la hora cuando el balón va al aire. Y te das cuenta que hay una gran impaciencia y una gran, un enorme cuidado de tu tiempo. Y lo digo porque es la era digital, Carlos. Ajá, y eso está chocando con el modelo tradicional mediático de la NBA. Muy interesante esa respuesta. Pasemos a los equipos. Se intentan demasiados triples, no se marca, no hay rivalidades como quizás en el pasado y demasiado manejo de carga. Le hace que le dan descansos a jugadores y eso le quita un poquito el brillo a un duelo. Pensabas que ibas a ver a la estrella o a tal jugador y hoy le tocó la noche de descanso, Carlos. Bueno, hay una con la que no estoy totalmente de acuerdo, lo hemos mencionado en otras ocasiones, y es que la gente ve marcadores bien abultados y piensa que no se defiende en la NBA. Yo siempre digo que la razón por lo que se nota mucho, número uno, es porque el talento ofensivo en este momento supera a las habilidades defensivas. O sea, prácticamente todos los jugadores tienen esa habilidad para anotar y especialmente que el triple les ha abierto la cancha. Y número dos, que las reglas, número dos y no menos importante, que las reglas favorecen claramente a la ofensiva, claramente al ataque sobre la defensa, le ponen muchas trabas a la defensa para poder hacer su trabajo, mientras que a la ofensiva le han dado mano libre prácticamente, pero no que no se defienda, todo lo contrario, se trata de defender aún con esas desventajas. Pero de todos los demás argumentos que se presentan aquí, no tengo problema con ninguno de ellos. El de las rivalidades es algo que al fanático, ¿no? A la persona, al seguidor, al espectador, le interesa mucho, especialmente cuando ellos tienen un equipo que siguen todo el tiempo y ellos dicen, nuestro rival es tal y queremos ganarle siempre. Y eso de las rivalidades siempre atrae mucho fanatismo y mucha pasión. Y volvemos al tema, Carlos, cultural en Estados Unidos. Estos jugadores que son rivales en equipos de NBA, pues en el verano practican juntos, o fueron a la misma universidad, o fueron parte del mismo equipo de juvenil, de formación. Entonces ya no hay ese odio, ya no hay esa separación, ya no hay ese pique. Lo ves cuando se saludan antes del partido y después del partido. Es palmadas, abrazos, sonrisas.
O sea, es difícil generar esa sensación de no, llegó y tal equipo, aquí se acabó todo el juego, esto se toma muy en serio. Eso se terminó. Eso se da de nuevo en los playoffs si ves ese equipo en temporadas consecutivas. Muy difícil generar la sensación de rivalidad en la cultura existente del baloncesto, sobre todo formativo de los Estados Unidos. Muy, muy difícil. Comparten representantes, se velan el uno al otro. Es algo totalmente distinto. Pasemos a la próxima categoría del arbitraje. Las reglas actuales no permiten marcar. No hay un criterio unificado, o sea, hay diferencias en criterios entre grupos de árbitros, ternas de árbitros. Hay faltas técnicas suaves, o sea, inmerecidas, y hay pocas peleas permitidas. O sea, una pregunta, ¿quién escribió ese último tema? ¿Joe Mazzulla? Mazzulla, ¿no? Sí. ¿Qué te parece? No, obviamente con el último no estoy de acuerdo. Creo que la liga ha hecho algo muy bueno con sacarnos de la era de las cavernas, ¿no? Los años 70, 80 y 90, que había unas peleas grandísimas y que finalmente terminaron pasando lo que pasó en Detroit, ¿no? Así que yo no estoy de acuerdo con el último tema, pero sí, como te dije, como parte de la razón por la que vemos los marcadores abultados, es que la liga está prefiriendo que la ofensiva sea la que domine y por lo tanto le ata las manos a la defensa. Y obviamente hay que tener en cuenta que los equipos cuando se preparan se tienen que preparar precisamente para eso, para el arbitraje. Pero realmente no creo que haya un problema mayor porque no se permitan peleas. Yo no creo que ese sea, o sea, que eso esté, quizás a una minoría de personas eso les está afectando, pero yo creo que las peleas, haber evitado las peleas es algo que la liga hizo con toda razón y que fueron directamente a eso en la era del señor David Stern, que en paz descanse, y creo que ha sido un acierto de su parte. Bueno, de nuevo, yo trato de ver un poquito el contexto cultural. Esta generación, Carlos, está acostumbrada a ver las artes marciales mixtas. Es una absoluta brutalidad. Vas a X, vas a Twitter y hay docenas de cuentas dedicadas a peleas, a violencia, a golpizas. Inclusive gente que se pega un tiro, literalmente. O sea, a ese nivel de comportamiento criminal, antisocial. Y esas cuentas tienen un montón de arraigo. O sea, yo te diría que el nivel cultural, están viendo la violencia en donde quiera. ¿Y dónde está la violencia en la NBA? O sea, ¿qué pasa que aquí no hay? Es como que, qué raro que no estoy viendo eso acá, porque lo veo en todos sitios. Me pregunto si hay algo de eso culturalmente. Y eso, lo que sí estás de acuerdo es que las reglas tienden a poner en desventaja a la defensiva. Sí, y sobre todo también hemos visto, ¿no? Con contadas excepciones, partidos donde al árbitro se le va el silbato muy rápido en cuanto a la falta técnica. Y eso ha sido criticado ampliamente. O sea, cuando ocurre eso, cuando ves una falta técnica, entre comillas, injusta, cuando ves que la gente entiende, uy, pero ¿por qué le cobró técnica si no dijo nada, no hizo nada? Al otro día las redes sociales, especialmente las que siguen el básquetbol, explotan, ¿no? Y yo creo que la liga ha tenido que ir sobre los árbitros y decir, hey, un poquito más de criterio cuando se va a cobrar una falta técnica. Y sobre todo, te estamos mandando informes diarios que estás cometiendo errores. Date cuenta que puedes que hayas cometido uno, tú piensas que no, el jugador puede que piense que sí, puede que el jugador tenga razón. Aguanta lo que te dice, no seas protagonista. A ti no te pagamos para jugar básquet, te pagamos para adjudicar un partido. La última columna, una especie de misceláneo. No hay una nueva cara de la liga, muy interesante. Dificultad de acceder a todos los juegos, la más interesante de todas. Modos de consumo de los fanáticos, esa no la entiendo exactamente qué quiere decir. Y el tema de las apuestas, no sé si para bien o para mal, Carlos. Carlos, ¿dónde empezar aquí? Porque aquí hay mucha tela donde cortar. Sí, obviamente cuando dice que no hay una nueva cara de la liga, estamos hablando de que siempre se ha tratado de mercadear y promover la liga a base del individuo sobre el equipo. Esto comenzó en los años 80, precisamente bajo la dirección del señor David Stern, que se dio cuenta que la liga tenía un problema tremendo de proyección. Y empezó él, tuvo la suerte también de que le llegaron prácticamente al mismo tiempo a la liga Magic Johnson y Larry Bird, y un par de años, 3 años más tarde, 4 años más tarde le llegó Hakeem Olajuwon y Michael Jordan.
Entonces empezó este tipo de promoción donde decían Larry Bird y su Boston Celtics se enfrentan a Magic Johnson y Los Ángeles Lakers. Y eso empezó a crear realmente una efervescencia, a crear un interés, pero realmente empezó a darse la situación donde había que tener una estrella que fuera la figura, ¿no? La persona con la que se identificara el público cuando se hablara de su franquicia. Y a veces vemos equipos que no tienen esa figura o que tratan de promover una figura y resulta que le sale el tiro por la culata porque esa persona se mete en problemas. Veas el caso ya Morán, por ejemplo. Entonces, de eso es que se habla cuando el público ya se acostumbró a que tiene que haber una figura que sea la que lleve el testigo, ¿no? La persona que sea el baluarte de la liga, el estandarte más bien. Y eso crea problemas cuando no existe. Por ejemplo, en el caso de Orlando Magic, tienen dos figuras juveniles que pudieran convertirse en la figura de la franquicia, Pablo Banchero y Franz Wagner, ambos lesionados en este momento. Pues entonces uno dice, un equipo sin identidad. No, un equipo que juega muy bien y que tiene muy buenos jugadores, pero realmente le falta esa figura que la gente pueda identificarse con ella. Y yo no sé, Carlos, si es que no hay una figura que verdaderamente domine como antes, en una época Jordan, en una época LeBron, que domine de tal manera que es el obvio referente, quiéralo él o no. Jordan siempre no estaba interesado en ese papel de ser portavoz, pero lo era, y se daba cuenta que lo era, y cuidaba mucho lo que decía. LeBron abraza ese papel con muchísimo gusto, y generalmente para mí, a nivel de liga, temas de liga, LeBron ha sido una persona que ha sido productiva, constructiva en ese papel, pero ya no hay esa persona. Y me pongo a pensar, por ejemplo, Nikola Jokic. ¿Tú crees que a Nikola Jokic le interesa ser la cara de la liga? No le interesa ser la cara de su equipo. Sí, correcto. ¿Entiendes? O sea, hay un tema de vocación. Luka Doncic, con la prensa está un poquito resguardado en todo momento. No ha llegado a un punto de madurez donde él diga, ¿sabes qué? Número uno, va a haber parte de lo que mi trabajo es un poquito basura, va a tener que aguantar un poquito de basura si me encaro a la prensa, pero estoy aquí para enviar también un par de mensajes que le hace falta a la liga y demostrar liderazgo. Él no está listo. En algún momento me imagino que lo será. Hoy por hoy no es el momento. Y así sucesivamente. Giannis, que yo creo que tiene muchos elementos, pero todavía no ha llegado a ese punto de ser esa figura, esa persona. Se está acercando mucho. Es interesante. El tema de dificultad de acceder a los partidos. Eso, la gente habla mucho, hoy los ratings se le habían caído. ¿Sabes por qué han caído? Porque se le están desmoronando las plataformas de distribución tradicionales de la cual se medían ratings. Ya se están desmoronando y ya no se mide ese rating. Entonces, no se está midiendo el rating de los paquetes de streaming independientes. Eso no se mide. Eso no pasa en la medición. Se está viendo la NBA, no se está midiendo la NBA. Pero apunta algo muy importante, Carlos. Es esta noche, ¿en qué plataforma? ¿Es gratis? ¿No es gratis? ¿Dónde la veo? ¿Dónde no la veo? La importancia de comunicar, esta noche es este partido aquí y mañana el próximo partido es allá. Y sobre todo, facilitar el hecho de que tú puedas conseguir esos paquetes y que cuando sumes y restes, esos paquetes no te cuesten el equivalente de un auto. Sí, lo que me lleva a pensar en dos temas más, Álvaro. Primero, está esa dificultad quizás de acceder a los partidos cuando estás en tu casa. Pero ¿qué pasa cuando estás, por ejemplo, tienes un equipo en tu ciudad o vienes de visita a una ciudad y quieres ir a un partido? Y te encuentras que un partido X, por ejemplo, Orlando Magic va a recibir a Oklahoma City y ese partido comienzan los boletos en primera planta en $200. Y tú quieres ir con tu señora, quieres ir con tu hijo y además quisieras comer algo en el estadio. Bueno, obviamente un poco menos de $1,000 te va a costar esa salida. Wow. Entonces, esa es otra dificultad. Los salarios se han disparado, pero se han disparado metiéndole la mano en el bolsillo al consumidor, a la persona que es la que paga por ver el espectáculo. Y esa es una dificultad para acceder a los partidos. Luego, nos llevaría al segundo punto. Yo creo que también hay un modo de consumir los partidos distintos. O sea, hay equipos que ven los partidos ya, hay personas que ven los partidos ya cuando han terminado. Los graban para verlos más adelante. O ven highlights solamente, porque no tienen la paciencia. Hablabas de lo importante que es el tiempo para el fanático moderno, ¿no? Y para el joven. Bueno, no tienen el tiempo para ver un partido, así que o lo ven condensado o ven solamente highlights porque le interesa ver a su jugador haciendo una
una movida espectacular, pero no consumen el partido completo. Bueno, todo esto es muy interesante. Nada de esto en aras de criticar a la liga por gusto, pero es el aficionado hablando y expresándose sin filtro y sacas conclusiones muy, muy interesantes de todo esto. Algún día seguiremos con este tipo de encuesta porque la verdad que uno aprende muchísimo de quien manda, que es el consumidor.